Agencia Internacional de Energía es que se aumente la demanda de energía para el 2050 debido a esa densidad poblacional que continúa en aumento en nuestro mundo, que fuera de eso el 60% de todas las poblaciones, de la población mundial se ubique o se esté asentando en zonas urbanas, lo que va a generar una demanda de servicios pues muchísimo mayor dentro de áreas o dentro de ciudades. Y fuera de eso, ellos se enfocan a que las ciudades son como tal centros de crecimiento, tanto económico como de innovación, y deben ser ideales para generar como estas pruebas o esta aplicación, esta implementación de tecnologías que permitan enfocarse a el desarrollo y la replicación o la trazabilidad que puede darse de este tipo de emprendimientos enfocados en energías. Frente a eso, pues como todos sabemos, ya en el 2016 se crea entonces estos objetivos del desarrollo sostenible, dándoles el enfoque a los países o dándoles las directrices a los países para que empiecen a generar sus políticas frente a cómo abordar estos 17 aspectos. Es importante un enfoque que se le da desde el 2016 con Naciones Unidas y fue que se creara un enfoque de aceleración, es decir, que con un objetivo específico tú puedes fomentar que se estén dando inversiones y que tú puedas alcanzar las metas o que el país como tal pueda alcanzar las metas que le permiten pues cumplir con ese objetivo. Entonces, ese fomento de aceleración es bastante importante para el objetivo 7, que es el de energías asequibles y no contaminantes. Si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, lo que vemos como las metas globales que propone este objetivo. Este objetivo, primero, quiere garantizar acceso universal a la energía. Segundo, aumentar el uso y la implementación de energías renovables, duplicar la tasa de esa eficiencia energética. También lo que pretende es que se haga una mayor investigación e inversión en este estudio de energías limpias y una preinfraestructura tecnológica en países en desarrollo. Es decir, promover que en países en desarrollo pues se esté implementando este tipo de energías que seguramente ya están muy avanzadas en otras partes como Europa, pero en países en desarrollo es necesario generar escalonar este tipo de tecnologías para que podamos garantizar que toda la población tenga, pues, tenga este servicio. ¿Cómo lograrlo? Bueno, las Naciones Unidas proponen pues diferentes metas, todas como ustedes saben los ODS es al 2030. En el 2030 se quiere que haya pues ese servicio energético que sea asequible, fuera de eso que sea confiable. Ustedes ven por ejemplo en el país que tenemos zonas donde carecen de una energía eléctrica de calidad, entonces por ejemplo eso hace con que se quemen equipos energéticos o que no se tengan durante todo el año algún tipo de acceso a la energía. Hace 2 semanas, no sé si recuerdan que hubo en toda la costa un apagón que dejó casi un día a ciudades importantes como Barranquilla, Santa Marta. Entonces, este tipo de cosas no pueden seguir pasando pues a 2030, es lo que se pretende con con este objetivo 7. Segundo, aumentar el porcentaje de energía renovable que usemos. Vamos a darnos cuenta que la energía renovable pues está en el sol, está en las olas, está en las mareas, está también en el viento. Entonces, utilizar todo ese tipo de recursos y fuentes energéticas de forma natural que nos da pues la naturaleza es importante para poder generar una adaptación también a todos estos cambios que se están dando en nuestro planeta. El tercer objetivo viene muy enfocado a cómo mejorar la eficiencia energética, es decir, que yo pueda producir más energía con menos inversión. A eso se refiere la eficiencia energética. El otro la siguiente meta, pues obviamente viene enfocada a facilitar, promover que se generen estudios frente a la investigación y tecnología en este tipo de energías y que además pues sean menos contaminantes a las energías que estamos utilizando actualmente en nuestras sociedades. El último objetivo pues viene muy enfocado a ampliar esa tecnología a ese uso de esos servicios energéticos, sean por ejemplo para sistemas de transporte fluvial o férreo que estén enfocados por ejemplo a electromovilidad. Entonces, este viene enfocado a infraestructuras y servicios energéticos que se puedan generar. Quisiera acabar esta parte con algo muy importante de un académico estadounidense
que nos dice que el sol provee 1.400 veces más energía en un día que lo que consumimos por un año. Quiere decir que la energía está a nuestro alrededor y debemos es empezar a utilizarla y dejar de lado o empezar esa transición energética porque no podemos seguir viviendo de combustibles fósiles. Nuestro sistema ya está llegando a un límite del cual tenemos que empezar a hacer un cambio. Esta es una oportunidad de cambio de cómo estamos desarrollándonos y de las oportunidades que tenemos. Entonces, frente a eso, vamos a hablar un poquito de cómo está Colombia en fuentes no convencionales de energías renovables. Débense cuenta que les he hablado de energías limpias, energías renovables, fuentes no convencionales de energías renovables. Entonces vamos a hablar un poquito de cuál es la diferencia entre todas esas terminologías que utilizan. En Colombia, a nivel de legislación y normativa, se llaman fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces, cuando hablamos de estas, pues estamos hablando de energía que se da a nivel nacional. Díganme si escuchan, por favor. Ahí te escuchamos bien. ¿Sí? ¿Está escuchando el video? Ah, el video no, señorita. No, vale, entonces espérenme un momento y se los voy a poner porque este es como, pensé que lo lográbamos ver desde ahí. ¿Ahora escuchan? No, señorita. No, ay, dale, dame un segundito, entonces voy a compartirles de otra forma. Ahora. Saber cómo podemos ayudar a limpiar al planeta de gases contaminantes que van a la atmósfera, Ahora sí. controlar el ruido Perfecto. y disminuir. Hola, ¿quieren saber cómo podemos ayudar a limpiar al planeta de gases contaminantes que van a la atmósfera, controlar el ruido y disminuir las sustancias que contaminan nuestros ríos y calles? Comprometiéndonos juntos a cambiar nuestro estilo de vida por uno más responsable y usando nuestra inteligencia para desarrollar soluciones en beneficio del planeta. En el proceso de generación de energía, por ejemplo, usando recursos como el agua, el viento, el sol y el calor de la tierra. Aunque para este propósito podemos usar recursos naturales no renovables como el carbón y el petróleo, estos se agotan rápidamente, son costosos y emiten algunos contaminantes que producen el calentamiento global. Las energías renovables son más limpias, contribuyen a la reducción del calentamiento global y pueden ser usadas una y otra vez, es decir, se pueden renovar a la misma velocidad que se consumen. Energía hidroeléctrica. Hasta el momento, el agua es la fuente de energía renovable más utilizada en el mundo para la generación de energía eléctrica. Cuando utilizamos las caídas naturales o la corriente de un río, la fuerza del agua mueve un generador, que produce la electricidad para el uso de todos. Durante este proceso, el agua no se agota ni se contamina, y después de pasar por la central de generación, el río continúa su ciclo natural. Existe otra forma de generar energía con el agua de mar, utilizando las mareas y el oleaje. Sin embargo, aún no se tiene esta tecnología en nuestro país. En Colombia y en Isagen, la principal fuente de generación de energía es la hidroelectricidad, gracias a que nuestro país es privilegiado en recursos hídricos. Además de las centrales que ya tenemos, estamos desarrollando nuevos proyectos con esta tecnología. Energía geotérmica. Debajo de la tierra se guardan secretos cautivantes, como es el caso de la energía geotérmica. Al estilo de cualquier novela de ciencia ficción, la Tierra posee áreas en las que el calor calienta aguas de subsuelo, generando vapor concentrado que puede hacer mover un generador de electricidad. La energía geotérmica es altamente eficiente y disponible. Sin embargo, hallar estos puntos especiales no es tan fácil. Se debe perforar e invertir mucho tiempo para encontrar, con suerte, una zona apta para la generación geotérmica. En Isagen, estamos desarrollando un proyecto geotérmico en el macizo volcánico del Ruiz, ubicado en el departamento de Caldas, y tenemos además un convenio con Ecuador para explorar el potencial de la zona fronteriza de ambos países con el proyecto Tufiño Chile Cerro Negro. Energía eólica.
Y hablando de viento, los históricos molinos han recobrado valor desde hace algunas décadas gracias al desarrollo de la energía eólica. Con el uso de grandes estructuras, se aprovechan las corrientes de aire para mover un generador que produce electricidad. Esta energía es muy usada en Europa, Estados Unidos y en algunos países de Asia. Por su parte, en América Latina, apenas se está iniciando su aprovechamiento. En Isagen, adelantamos 2 proyectos, un parque eólico en La Guajira, y realizamos estudios para identificar el potencial eólico del país en el departamento del Atlántico y de La Guajira. Energía solar. El sol es fuego que nos envía su calor y luz para preservar la vida. Este recurso se usa para generar energía fotovoltaica por medio de paneles especiales que aprovechan la radiación solar en un proceso en el que los fotones o partículas energéticas reaccionan para formar un circuito de energía. El proceso es un poco más complejo, pero la energía solar ha hecho posible el funcionamiento autónomo de muchos aparatos y está tomando cada vez más terreno en el mundo. Bioenergía. Entre otras energías renovables está también la bioenergía, que es la utilización de la madera, los aceites vegetales y los residuos agrícolas para generar energía eléctrica. En Isagen adelantamos investigaciones para la producción de biocombustibles. También investigamos otras formas de usar el carbón de manera limpia y eficiente, como la gasificación, para producir energía y combustibles más limpios. De esta manera el hombre aprovecha la naturaleza y la tecnología que ha desarrollado para lograr atender sus necesidades energéticas en mayor armonía con el planeta. Muchas gracias. Bien, dense cuenta que este video muy sencillo nos está mostrando los diferentes tipos de energía y bueno, en algunos casos qué ha hecho o qué se ha hecho a partir de Colombia, pues de avances que se tienen en Isagen, pues que es la empresa de energías. ¿Ven mi presentación nuevamente? Sí, sí, señora. Perfecto. Entonces aquí veamos un poquito cómo son esas energías. Entonces, cuando hablamos de energías limpias, energías alternativas o energías renovables, todas hacen parte de lo que se conoce como fuentes no convencionales de energía. Dense cuenta que aquí están, ven el cursor, ¿verdad? La geotérmica hace parte de una energía limpia que a la vez es alternativa. Las renovables son aquellas pues que se pueden reabastecer. En este caso tenemos, por ejemplo, la biomasa, que es tanto renovable como alternativa, y en este caso la hidroeléctrica, que si se dieron cuenta es la que tenemos en mayor uso o que aprovechamos en una mayor cantidad aquí en Colombia, y por eso nuestra huella de carbono tampoco es que sea tan alta si la comparamos a nivel mundial. Entonces, esa energía hidroeléctrica pues tiene tanto de energías renovables como de energías limpias. ¿Cuáles serían en como tal las fuentes no convencionales de energía que cumplirían con las limpias, alternativas y renovables? La eólica, la solar, la mareomotriz, aquí falta la undimotriz. ¿Cuál es la diferencia entre la energía mareomotriz y undimotriz? La mareomotriz es cuando tú utilizas las mareas, es decir, el aumento del nivel del mar o la disminución del nivel del mar debido a la luna, y la mareomotriz y la undimotriz, perdón, es con las corrientes, el movimiento de esas corrientes que se puedan dar en algunas zonas. Aquí en Colombia, la undimotriz únicamente se puede desarrollar en el Pacífico colombiano, que es el área donde hay una mayor diferencia entre las mareas. Y la undimotriz es más potencial de desarrollo en la parte Caribe, porque como ustedes saben, la parte Caribe no presenta una gran variación de mareas que se podría utilizar. Entonces, esta es como la diferencia entre las limpias, las renovables y las alternativas. Todas hacen parte de lo que a nivel de legislación conocemos como fuentes no convencionales de energía, ¿vale? Perdón. A partir de eso, entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles han sido como esas 7 disruptores a partir de la transición de energética. Entonces, una cosa es producir la energía, generar esa energía, y la otra como tal ya es llegar a transmitirla. La transmisión de energía es otro de los factores importantes y es lo que permite la distribución y la llegada de esa energía a comunidades que están alejadas. En este momento, nuestro país todavía tiene aproximadamente un 30% de zonas no interconectadas, porque generamos la energía por diferentes formas. En este caso, la mayor, como les había dicho, es la hidroeléctrica, pero no tenemos cómo almacenarla y cómo transmitirla, ¿listo? Entonces,
ahorita el momento o la generación de cómo, la generación de energía, primero, pues como ustedes vieron, se está generando se está ampliando ese abanico, se están abriendo oportunidades de cómo utilizar medios naturales para generar esa energía, pero ahorita viene un reto importante y es cómo podemos hacer esa transición energética a partir de la distribución que podemos hacer, cómo la podemos almacenar, cómo podemos hacer que si mi casa usa energía solar o energía eólica, yo la pueda utilizar para mi abastecimiento y fuera de eso, si estoy produciendo más de lo que consumo, ese exceso de energía yo lo pueda colocar en la red de transmisión eléctrica nacional para que pueda abastecer a otros lugares. Entonces, en ese paso estamos en que estamos generando, ya hay tecnologías frente a producción de energía solar, energía eólica, pero nos falta el siguiente paso, que es lo que ustedes ven en este gráfico como naranjita, y es cómo la vamos a transmitir. Y fuera de eso, esa forma de transmisión pues viene muy enfocada a esa eficiencia energética. Lo que yo genero, cómo lo transmito y que la transmisión pues se dé de una forma adecuada, que pueda llegar a todos, que sea de bajo costo y que la energía o los aparatos que utilizan esa energía pues también consuman menos. A eso es a lo que llamamos eficiencia energética y tanto la generación, la transmisión como la eficiencia energética deben ser pilares dentro de esa transición que estamos haciendo pues a nivel mundial de dejar los combustibles fósiles y pasar a usar energías, fuentes no convencionales de energía. ¿Cómo ha hecho esa transición Colombia? Colombia empezó desde el 2014 a generar la ley de energías limpias, que es la 1715, la cual pues se enfoca principalmente a diversificar matriz energética del país. No depender únicamente de de los recursos hídricos, pues como ustedes saben, somos un país que se desarrolla totalmente su energía a base de hidroeléctricas, también implementar pues una política de usos de energía con precios diferenciados, así como tenemos, por ejemplo, en el Transmilenio, horas valle y horas pico con valores diferentes de servicio. También mediante esa ley se pretendía pues hacer esa diferenciación de horarios y usos, ayudar también pues a las reservas de energías, pues no es nuevo para todos que las fuentes de energía fósil pues están acabando, entonces pues se debe generar esa transición hacia esa diversificación de la matriz energética y finalmente reglamentar esas fuentes no convencionales a partir de incentivos tributarios. Entonces dense cuenta que una parte está enfocada a tecnología, otra a políticas públicas, pues que permitan también generar incenciones de impuestos o incenciones tributarias frente a manejo y desarrollo de tecnologías que nos permitan hacer esa diversificación de nuestra matriz energética como país. Colombia entonces como tal produce energía a partir de hidroeléctricas y está en este momento abasteciendo más o menos 97% de los usuarios. Sin embargo, tenemos un porcentaje importante que no tiene acceso a energía por estar en esas áreas no interconectadas de energía. Tenemos zonas insulares como San Andrés y Providencia que en este momento recibe su energía eléctrica a partir de una planta que utiliza diésel para generación de electricidad. Entonces, dense cuenta cómo aún nos hace falta generar ese uso, ampliar ese uso, empezar a diversificar esa matriz energética y hacer lo que sea asequible a las personas. Hace unos años un panel solar costaba mucho para poder implementarlo y en este momento por las tecnologías pues han disminuido los costos y esto permite con que una mayor cantidad de población pues tenga acceso a el uso de este tipo de tecnologías. Sin embargo, pues también hay unas zonas del país pues que necesitan generar pues o tener esa energía porque como ustedes saben pues esto permite aumentar la calidad de vida de las personas, tener acceso por ejemplo en un hospital a todos los análisis necesarios, como por ejemplo radiografías, tomografías que necesitan pues obviamente electricidad para funcionar en los aparatos. Entonces, fuera de eso, pues como todo este panorama, los riesgos asociados a la disponibilidad de energía hidroeléctrica, y lo vemos por ejemplo con cambio climático, variabilidad climática, todos estos efectos del niño y la niña, pues que aumentan o disminuyen nuestra capacidad de reservas de agua que pues va a estar asociado con la producción de energía, pues son muy importantes porque pueden generar un impacto en la economía de nuestro país, pues porque necesitamos suplir
durante todo el año y no, sin importar cómo los efectos o los impactos que pueda tener la variabilidad climática y el cambio climático, tener siempre disponible esa cantidad de energía para poder suplir a todos los usuarios de la red. Colombia entonces, sumado a esa ley que ya tenía en 2015 y a partir de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, implementa su COMPES 3918 para generar todo ese plano o esa ruta hacia cómo debemos enfocarnos pues como país, desarrollarnos como país y fuera de eso alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Yo les voy a hablar principalmente del objetivo 7. Ese COMPES pues tiene lineamientos de los otros, pero frente al objetivo 7, que es el de líneas, pues nos habla que al 2030 el 100% de la población colombiana debe estar con acceso a energía eléctrica. Fuera de eso, pues también la idea es que se haga una eficiencia energética frente a a las metas que se traza el país. Entonces, para esto, pues tenemos indicadores a nivel nacional. Dense cuenta que en 2015 la línea base de acceso a energía era del 96,9%, falta aumentar entonces al 100% a nivel nacional al 2030 y a partir de energía asequible, pues que el costo sea pues un poco menor frente a lo que se esté haciendo ahorita y que la cobertura a partir de todas las viviendas que puedan llegar a tener energía pues sea a un bajo costo. Fuera de eso tenemos otra política que es la política de crecimiento verde que también se hizo. Dense cuenta que el COMPES anterior fue en marzo del 2018, este fue en julio del 2018 y viene muy enfocada a una política de crecimiento verde. Es decir, que el país tiene 86 metas que están que son las que se están priorizando para hacer ese crecimiento acelerado, ese desarrollo acelerado que les hablaba al comienzo. Y dense cuenta que se priorizaron estos 7 objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de estos, el 7, que es el de energías asequibles y no contaminantes. ¿Qué se pretende? Pues tiene diferentes líneas de acción. Dense cuenta que la línea de acción 10 viene enfocada a promover la inversión de proyectos de generación. Ustedes se han dado cuenta que en los últimos años en noticias aparecen que hay subastas para poder generar estos proyectos. Tenemos empresas nacionales e internacionales que están interesadas en invertir en el país para poder generar todo ese desarrollo de energías o de fuentes no convencionales de energía en nuestro país. Entonces, para eso se hizo entonces el registro de reducciones, se hace un sistema de comercio de emisiones. Tenemos entonces que también en cuanto al fomento de integración de esas energías en el mercado, se han creado diferentes regulaciones, está muy alineado con el plan integral de gestión de cambio climático, bien enfocado con toda la parte de mecanismos para interconectar tanto proveedores como usuarios. Entonces, gente que esté interesada en generar esa energía en sus casas, en sus fincas, en sus instalaciones y fuera de utilizarlas, pues que también la pueda vender al sistema. Viene la siguiente línea de acción, que es la de dinamizar esa agenda regulatoria, porque pues obviamente es un tema nuevo que el mismo gobierno está intentando pues generar, bueno, ¿cómo va a ser ese mercado? ¿Cuánto me va a costar la energía que usted produce en su casa? ¿A qué precio se la voy a comprar? Y dependiendo la cantidad de energía que se produzca, pues también ver si en realidad se la voy a comprar o simplemente viene con lo que usted está consumiendo dentro de sus actividades en ese lugar. Viene también entonces fuera de todo ese esquema de mercados, viene también pues un código de redes y estandarización de contratos. ¿Por qué? Porque no es simplemente que yo estoy produciendo, generando energía solar, me conecto con un cable a la interconexión o al interconectado nacional y listo, eso tiene que cumplir ciertas reglamentaciones, debe tener un sistema adecuado frente a cómo voy a compartir esa energía con el sistema de interconexión nacional. El siguiente pues viene pues este es muy relacionado al uso eficiente, a la gestión eficiente y cómo entonces se habla de un proveedor, consumidor y prosumidor. Entonces, proveedor el que da la energía, consumidor el que la consume y viene un nuevo término que es el prosumidor y es aquel que produce pero también consume. Entonces, como les decía, las personas que ya tienen o están implementando el uso de energías renovables o fuentes no convencionales de energía y asimismo lo que hacen es
generar una producción para el sistema. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuáles son las normas mínimas que debe tener? ¿Cuánto es lo mínimo que debe aportar al Sistema Nacional de Interconexión? Y todo eso, pues, dense cuenta que se está teniendo en cuenta dentro de nuestras políticas, dentro del COMPES, dentro de cómo vamos a generar esa transición energética como país. Asimismo, pues el desarrollo de fortalecimiento institucional que pues va a permitir que obviamente tengamos, esto es una meta que se tiene al 2022, un observatorio de energía en la cual entonces se pueda ver esa oferta-demanda energética a partir o incorporando también las fuentes no convencionales de energía que se estén dando y todo pues dentro de un marco de la Comisión Intersectorial para uso racional y eficiente de esa energía. Ese marco intersectorial pues está conformado por ministerios, está conformado por sectores económicos del país, que lo que hacen es empezar a mirar como toda esa tendencia de oferta-demanda para ver cómo se regulan los mercados. Y la última línea que también es muy importante en este momento para nuestro país y es generar un programa que permita la electromovilidad, es decir, implementar el servicio o el uso de electricidad, obviamente debe ser esa electricidad pues generada a partir de una fuente no convencional de energía, pero que se pueda generar, por ejemplo, uso en bicicletas eléctricas, vehículos eléctricos, transporte férreo y fluvial eléctrico, para poder fomentar también ese desarrollo como país y empezar a hacer esa transición, ese cambio de dejar un poco los fósiles y empezar a utilizar entonces otro tipo de estrategias de movilidad. Dense cuenta que ese programa de movilidad eléctrica debe estar implementándose ahorita en el 2020. MinCiencias está haciendo ahorita gran énfasis en generar investigación frente a movilidad eléctrica. Fomento y adquisición de vehículos hídricos fue una transición que se hizo 2018-2020 y ustedes ya encuentran en el mercado ese tipo de vehículos que ustedes pueden ir a un concesionario a adquirir y fuera de eso les dan también un bono para poder hacer como esa adaptación energética en su hogar para poder cargar directamente el carro pues desde sus casas. Y pues lo último o el paso que se quiere dar al 2026 es obviamente tener ese transporte de carga y de transportes, es lo que se llama el bimodal, sea férreo o fluvial, que esté utilizando también energía eléctrica. ¿Qué tenemos entonces, pues dentro de esto? Pues que esos más o menos eran unas 6, 7 líneas anteriores, deben ir transversales al fortalecimiento de capacidades para poder generar investigación, escalonamiento, economías que estén desarrolladas frente a todas las energías o a las fuentes no convencionales de energía. Para esto se están generando proyectos y programas. MinCiencias tiene en este momento fondos o recursos en los cuales se están financiando proyectos enfocados a electromovilidad, por ejemplo, generación de estaciones de carga que a nivel tanto urbano, más que todo urbano, se puedan generar para que empecemos a cambiar los vehículos pues convencionales que utilizamos por vehículos o por medios de transporte que sean más sostenibles y que utilicen además pues electricidad. Tenemos entonces también que este tipo estas fuentes no convencionales de energía, pues en 2018 vino también la cobertura o se quería empezar a ampliar la cobertura de proyectos que tenían o que se estaban desarrollando frente a fuentes no convencionales y esta es simplemente una gráfica donde pueden observar cuáles o cuántos proyectos se tenían a 2018, el 31 de julio del 2018, que se estaban desarrollando con los diferentes tipos de energía. Dese cuenta que la eólica es la que presenta una gran cantidad de proyectos, 10, sin embargo, la hidráulica, que es la que ya venimos desarrollando, se está generando 21 proyectos enfocados a pequeñas hidroeléctricas. Esas pequeñas hidroeléctricas no son como las que conocemos convencionalmente, sino que son pequeñas hidroeléctricas que generan o que la cantidad o la cantidad de energía que producen no es tanta como las que estamos o como las que conocemos y suplen actualmente nuestro mercado de energía nacional. La solar, pues es la que tiene el mayor número, pues la eólica y la solar, muchísimo más la solar, obviamente porque el costo de la tecnología de paneles solares disminuyó en un más de un
75% en los últimos 10 años. Eso hizo con que la introducción de fuentes no convencionales a partir de energía solar, pues se desarrollaran o se incrementara su uso a nivel mundial. Esto no pasó solo en Colombia, sino a nivel mundial. Aún así, tenemos bastante territorio nacional que no está interconectado y que necesita el desarrollo de este tipo de energías. Dense cuenta que estas energías son más a nivel local y aún falta cómo vamos a transmitir esa energía. Entonces, hemos hecho avances importantes frente a generación energética con fuentes no convencionales de energía. Nos falta transmitir, almacenar y aumentar la eficiencia energética. Tenemos entonces que frente a estas metas que tiene el país, a frente a todas las políticas que se han generado, pues la UPME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, el Ministerio de Energía, crean algo que se llama el Fondo de Energías No Convencionales y la Gestión Eficiente de la Energía, justo con una asociación de energías renovables. Ellas dos son las encargadas de generar los fondos para promover todos los proyectos de fuentes no convencionales de energía. Este gráfico es para mostrarles qué proyectos y en qué lugares se están dando principalmente. Dense cuenta que la región andina viene muy enfocada hacia energía hidráulica, ya lo que es la costa, pues el Caribe colombiano principalmente, tiene proyectos enfocados a solar y eólica, y en la costa pacífica, pues hay ahorita el desarrollo de energía a partir de mareomotriz, como les estaba diciendo. La energía geotérmica, pues vieron que únicamente se está haciendo en el país, en el volcán dentro del Parque Nacional Nevados, que también es un riesgo ambiental altísimo empezar a generar o a implementar técnicas tan nuevas en un área protegida como el parque, como un parque natural. Sin embargo, pues ese es otro reto porque no tenemos a nivel nacional como una normativa frente a qué puede pasar. Les voy a hablar ahorita un poquito de cómo ha sido esa transición, cómo la UPME y el Ministerio de Minas pues ha empezado a generar toda esa transición del 2014 con la ley 1715 que les nombré, pues hizo beneficios tributarios donde lo que quería era llamar inversionistas a empezar a generar desarrollos de proyectos de fuentes no convencionales en el país. A 2018 se hizo la primera gran subasta. Esta primera gran subasta fue bastante importante porque permitió generar estudios de factibilidad de qué tipo de desarrollos de fuentes no convencionales se podían hacer en el país. Ustedes ven aquí en este gráfico de la derecha, por cada uno del tipo de energías cuántos proyectos se presentaron y a partir de esa factibilidad y de generar esas licitaciones, pues empezaron a desarrollarse. Esto fue en febrero de 2019, cuántos proyectos habían sido registrados en la UPME. Sin embargo, se realizó una segunda gran subasta que se hizo en octubre del 2019, en el segundo semestre del 2019, y allí se asignó la generación de 164 gigabytes hora día para que se pudiera completar pues la meta que tenía el país de a 2019 haber subastado o haber licitado la generación de 250 gigabytes hora día para el país. Era una de las metas que tenía el gobierno frente a fomentar el uso de fuentes no convencionales de energía. Aquí está, pues, en una infografía muy sencilla, qué empresas fueron asignadas y cuánta energía podría generar cada uno de esos proyectos que se generaron a partir de esa segunda subasta. Tenemos entonces que qué retos tenemos como país. Ya les he hablado un poco de las conexiones. Tenemos dos enfoques necesarios y uno es pues mirar cómo vamos a reglamentar esa interconexión de mi casa a la red nacional, mirar o cerrar brechas frente a la comercialización y el uso de la energía generada a partir de fuentes no convencionales de energía, poder pues llegar a la demanda, a cubrir la demanda de energía que se espera en los próximos años debido al aumento poblacional y pues enfrentar o saber cómo prepararnos con esos escenarios de incertidumbre que se puedan dar por variabilidad climática. Todos sabemos que el Niño del 2015 y 2016 pues tuvo unos grandes efectos frente a la economía del país y pues tenerlos en cuenta dentro de la planeación energética es necesario. Fuera de eso, pues que el costo, obviamente, que yo diversifique la matriz, no debería aumentar el costo, sino al contrario, debería estar disminuyendo el costo de la energía para los usuarios.
quiero cerrar esta parte entonces con una frase de Barack Obama. Si te importa el futuro de nuestros hijos y nietos, te importan las energías renovables. Y si alguien te dice que no es rentable, recuerda que ya lo hemos escuchado antes, porque es el debate entre quienes dicen no, no podemos, y aquellos que dicen sí, sí podemos, entre los que le temen al futuro y quienes lo abrazan. Entonces, dense cuenta que todas estas políticas y toda esta realidad simplemente es una oportunidad. ¿Para qué? Para pensar en retos, para pensar en que como sociedad podemos generar nuevas cosas, podemos generar nueva tecnología, podemos implementar y llegar a un nivel muchísimo mejor de calidad de vida para todos. Les quise traer esto, que es la siguiente parte de la presentación, y es, bueno, ya sabemos qué es el ODS, cuáles son las metas de Colombia, cómo se preparó política y legislativamente para enfrentar esta meta o alcanzar esta meta, qué tipo de inversiones se han hecho, y ahora quiero que ustedes vean de cada uno de esos metas del objetivo cómo estamos. Esta fue una publicación que salió ahorita en mayo del 2019 de cómo va Colombia en los ODS. Ahí está el link donde la pueden consultar y en rojo van a encontrar cuál es el indicador para medir. Entonces, dense cuenta que nuestra meta 2018 estaba pues en este nivel, más o menos que llegar al 100%, meta 2030, en este objetivo de cobertura de energía eléctrica, estamos muy bien. Frente a el segundo, y es aumentar las energías renovables, con la subasta del 2019, dense cuenta que superamos la meta. En este momento, nuestra meta está casi en el 85% frente a lo que nos habíamos propuesto. Ya superamos lo que habíamos querido a 2030 en ese porcentaje de capacidad instalada frente a los proyectos que pueden generar energía a partir de fuentes no convencionales de energía. ¿Qué sucede con nuestra eficiencia energética? Dense cuenta que esa intensidad energética y el consumo, nuestra meta a 2018 era esta, sin embargo, desde antes, desde 2017, se logró esa meta y pues en esta tendencia es muy probable que logremos la meta a 2030 de disminución y de ese consumo final y poder aumentar nuestra eficiencia energética. Aquí viene la noticia triste y es que frente a la investigación e inversión en energías limpias, no se presenta información. El documento dice que no hay información, que no hay datos, no se sabe qué tipo de investigación e inversión se está haciendo frente al desarrollo de tecnologías a nivel nacional para fuentes no convencionales de energía. En la de infraestructura o qué tanta infraestructura se ha realizado frente a la capacidad del sistema interconectado, dense cuenta que pues continúa en aumento. Estamos un poquito arriba, sin embargo, parece que la tendencia, pues si continúa subiendo a 2030 podríamos alcanzar la meta de pues generar obviamente un sistema interconectado nacional que pueda ser eficiente y que pueda pues abastecer a nuestra población. ¿Qué tenemos entonces? Aquí les estoy mostrando el rendimiento general de este objetivo como tal. Estamos en el 64%, estamos en el ranking en el 9, en el número 9, en el puesto número 9. El que más se ha desarrollado es el 1. Dense cuenta que aquí, bueno, el 1 no, perdón, el 6, el objetivo de desarrollo número 6, y aquí tenemos un poco las tendencias de cómo han sido esos ODS, si han aumentado, si van en aumento o si al contrario han disminuido. Aquí están nuestros 4 indicadores para el objetivo de energías asequibles y no contaminantes. Como les decía, este informe salió en mayo de este año, entonces son datos muy recientes, pero aún nos hace falta como país invertir en investigación e invertir en generación de información de cómo vamos a transmitir la energía y cómo la vamos a almacenar. Y viene mi siguiente parte de la presentación y es mostrarles diferentes casos de estudio en universidades en las cuales ya se han implementado energías limpias o fuentes no convencionales de energía. Tenemos entonces el caso de, el primero es la UPB, la Universidad Autónoma de Occidente. ¿Ahí escuchan el video? No, todavía no. ¿No? Bueno, Sí, ya, denme un... ya. Ah, sí, listo. ¿Una musiquita? Sí, está sonando un poco. ¿Está muy bajo? Ahí ya están hablando, No, no se escucha. ¿no? No.
Bueno, dame un segundo, entonces los voy a llevar al video. Dale. Qué pena con ustedes, ya les pongo el video. Bien, chun. Listo. Por favor, me dicen si ya lo están viendo. En la Sí, Universidad Autónoma ¿Listo? de ¿Y lo Occidente escuchan? decidimos adoptar sí. el modelo de campus Ok, sostenible, perfecto. articulado a las acciones académicas y de investigación que promueven la responsabilidad ambiental y social y permiten disminuir el impacto de una comunidad de más de 10.000 personas, además de fomentar la cultura ambiental en la región. En la Universidad Autónoma de Occidente construimos un campus sostenible. Listo. Dense cuenta entonces que las universidades están ahorita más enfocadas en generar desarrollos internos dentro de sus campus para poder utilizar diferentes pues, tipos de energías. En este caso es una solar. Esta energía solar para ellos pues es bastante importante porque dense cuenta en la infografía pueden observar que ha disminuido pues en lo que ellos llevan de implementación, que son más o menos unos 5 años que han implementado, pues se han visto costos o beneficios frente a la economía o al ahorro que se ha hecho frente a la cantidad de energía que utilizaban. También la conciencia o el hecho de que las personas vean que se están utilizando energías renovables, pues los hace más conscientes de un uso adecuado de esa energía dentro del mismo campus. Entonces, ellos en este momento están a partir de energía solar y dense cuenta que tienen, pues, o ellos muestran que tienen emisiones de CO2, pues, que han disminuido bastante frente a el uso de esas energías. El otro ejemplo es la Universidad EAN. La Universidad de EAN, pues, tiene, no sé si ustedes conocen, la Universidad de EAN queda en la carrera 11 aquí en Bogotá. Ellos prácticamente demolieron sus instalaciones y construyeron nuevamente. Entonces, este edificio pues es bastante interesante porque lo que hacen allí es pues utilizar energía solar también y a partir pues de la generación que se daba, pues crearon o usan la energía para sus auditorios, para lo que necesiten en laboratorios, tienen gimnasio, polideportivo y algo pues muy nuevo frente a este tipo de construcción es que lo que hicieron fue hacerlo con un sello o con una metodología que es sostenible, es decir, utilizaban los residuos, fuera de eso también la arquitectura que se hizo del edificio aprovecha de mayor forma la energía, la luz que se usa, pues para evitar el consumo energético frente a luminarias, por ejemplo. Entonces, eso hizo con que ellos tuvieran un premio frente a construcción sostenible y pues fuera de eso generaran toda la implementación ¿de qué? De energías o de fuentes no convencionales de energía. Ellos ya tenían otro edificio que habían construido y que en la parte superior, en el último, en la terraza, tiene pues un jardín verde. Fuera de eso, tiene paneles solares. Entonces, lo que hicieron fue generar pues esa reutilización de todo el material que podían y fuera de eso, optimizar la luz, optimizar el rendimiento que podrían tener. Entonces, este es un ejemplo de también uso de energías. Ese, pues dicen que ahorita para el 2020 va a estar disponible. Y dense cuenta que la AN en este caso no solamente pues construyó, utilizó energías, sino que aquí tenemos otro caso en el cual la Universidad de AN fue consultor. Entonces, junto con la Universidad Agustiniana, lo que hicieron fue pues un convenio, una consultoría como tal, en el cual la EAN y se hace todo el estudio de factibilidad e implementa para la Universidad Agustiniana, el campus de ellos es en la avenida Cali con 13, si no estoy mal. Ellos diseñan y implementan todos los paneles solares y después de implementarlo, pues lo que hacen es un ahorro de 110 millones de pesos para, pues, de consumo que tenían dentro
dentro de energía y pues disminuyen también, ellos hacen el cálculo, obviamente toda la parte de gestión ambiental, pues calculan que disminuyen la emisión de gas pues, de dióxido de carbono al año en 329 toneladas. Entonces, dése cuenta cómo el desarrollo tecnológico, el desarrollo de investigación sirve no solamente para implementarlo dentro de su propia universidad, sino también generarse oportunidades frente a consultorías en otros aspectos. Entonces, esta unión entre la ANI y la Uniagustiniana es bastante interesante, pues porque de ser un implementador se volvió consultor para otra universidad. El siguiente, el siguiente, el siguiente caso de estudio que les quiero mostrar es la Universidad Nacional. Como todos saben, pues el campus de ellos creo que es el campus universitario de los más grandes que existen en la ciudad y ellos entonces lo que hicieron fue también implementar energías o paneles solares para generación de energía. Fuera de eso hicieron todo un programa de campus sostenible, pues que quiere llevar esa energía para 3 líneas definidas, entonces hacen electromovilidad, tienen dentro del campus bicicletas eléctricas en las cuales pues miran el consumo de ellos, pues de cuánto es el consumo de energías, tienen la gestión de datos de todos esos sistemas eléctricos frente a un laboratorio de redes inteligentes que manejan y van monitoreando cómo está haciendo ese consumo. Fuera de eso, están apoyando o apoyan directamente algo que se denomina el Centro de Investigación de Energías Renovables. En este momento está ubicado en el municipio de Jerusalén y fuera de eso pues cuenta con apoyo internacional. Entonces, dense cuenta que ese dato que nos mostraban en el informe de mayo, todavía les falta actualizarlo con todo lo que las universidades están haciendo en esa meta de tecnologías, de inversión. Esos datos simplemente se están quedando en la universidad implementando paneles solares, pero no se está llevando a el siguiente nivel y es mostrar a nivel nacional cómo eso puede ayudar a reducir huellas de carbono, a disminuir el consumo energético, a generar un autoabastecimiento frente a la energía. El siguiente que les quiero mostrar es la Universidad Tecnológica de Pereira. Pues pongámoslo así, se los voy contando. Ellos lo que implementaron fue un sistema solar fotovoltaico. El campus de ellos en Pereira también es bastante grande, tiene diferentes áreas y pues ellos tienen diferentes programas que necesitan abastecer, por ejemplo, laboratorios de sistemas, de electrónica, de mecánica, de ambiental. Entonces lo que ellos hicieron fue generar esa implementación de paneles solares y aquí lo interesante es que se hace un asocio, una intervención que se hace no solo en la universidad, sino en la empresa de energía de Pereira. Entonces los dos son públicos, pero lo que hicieron fue juntarse para colocar los paneles solares y pues esos 3 paneles solares están abasteciendo 3 edificios que están principalmente enfocados a laboratorios. Entonces así también están reduciendo el consumo eléctrico pues que tenía la universidad como tal. Tenemos el otro ejemplo, es la Universidad UPB, la de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana en la sede de Medellín, también tiene implementado un sistema en el cual tienen paneles solares en diferentes edificios y fuera de tener los paneles solares en diferentes edificios, ellos tienen todo interconectado a algo que lo llaman la microred inteligente, que es una instalación que se encuentra en toda la mitad del campus y desde allí con paneles, con pantallas en tiempo real, ellos están monitoreando, por ejemplo, qué edificio está generando mayor cantidad de energía, qué edificio está consumiendo más energía, fuera de tenerlo por edificio, lo tienen por pisos y allí pueden estar monitoreando en tiempo real qué está pasando. Entonces, también dense cuenta que no se está quedando solamente en colocar el panel solar, sino en crear todo un sistema de gestión en el cual hay ingenieros ambientales, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, observando cómo funciona toda esa microred y cómo pues se está dando en tiempo real el consumo y la demanda de energía y también pues, la generación de esa misma energía que se está dando dentro del campus. Ellos fuera de eso muestran el ahorro
y que se está utilizando, el ahorro que se da dentro de la universidad. Entonces, este tema también es muy interesante. A partir de este proyecto, esta universidad UPB se ganó el premio como universidad carbono cero o carbono neutro. Entonces, es importante también porque ellos utilizan esa energía, por ejemplo, para el alumbrado público, para automatización de los mismos edificios, para estaciones de carga de pues, usuarios, y tienen esto que es importante que están mirando, y es una casa sostenible. Entonces es un laboratorio para diferentes facultades que pueden llegar allí a hacer sus experimentos, tanto estudiantes como investigadores, y utilizan el espacio como un aula viva frente a cómo están las tecnologías. Tenemos el otro ejemplo que es la Universidad de Medellín. Ellos no se han enfocado únicamente en solar, dense cuenta que ellos están utilizando energía de biomasa, utilizando energía hidráulica, utilizando energía solar y utilizando o haciendo un evaluación para eficiencia energética enfocada sobre todo a las luminarias. Entonces, no sé en ustedes, pero por lo menos en mi universidad siempre pasa que después de que se acaba la jornada, uno encuentra todas las luces prendidas. Entonces salen de clase y dejan todo prendido. Entonces, dense cuenta que en ese tipo de cosas, pues también ahí se podría estar haciendo una disminución del consumo y aumentando la eficiencia energética con cambios de luminarias, cosas tan sencillas como cambiar por luminarias LEDs, por ejemplo. Esta es otro ejemplo que les quería mostrar. Esta es de la universidad en la que yo trabajo, la Sergio Arboleda. Allí, a partir del programa de ingeniería electrónica, generaron una bici solar, que son estaciones de carga que utilizan energía solar, están instaladas dentro del campus de la universidad, y lo que hacen es tú llegas, eres usuario y tienes una bicicleta eléctrica o un monopatín eléctrico, llegas, lo conectas dentro de esta red, lo cargas, puedes ir a tus clases, y cuando regresas, pues ya puedes, tienes tu vehículo cargado. Entonces la bici solar fue como una primera fase de un proyecto que se tiene para escalonar ya a recargas o a estaciones de carga que puedan ser utilizadas e implementadas en una ciudad, por ejemplo. ¿De qué permite o qué permitió este espacio? Pues hay diferentes tesistas que desarrollaron sus proyectos de grado allí, se tiene una patente para la universidad. Entonces, dense cuenta cómo esos pequeños espacios, esas universidades, son espacios importantes para generar consultorías, investigación, adelantos, ahorros energéticos. Entonces, dense cuenta que somos espacios importantes para generar esa oportunidad que tenemos actualmente, y es la transición energética que necesita el país. Y dense cuenta con todos estos casos de estudio que les mostré, que no es algo de los ingenieros electrónicos, no es algo del ingeniero ambiental o del mecánico. Esto es una interacción que se debe dar entre diferentes grupos, entre diferentes focos, entre diferentes áreas prioritarias de investigación que deberían tener las universidades, y que les permita, pues, desarrollar tecnologías para que no quedamos en cero en el último informe. Dense cuenta. ¿Qué pasa? Estamos haciendo cosas, necesitamos generar esa red de conocimiento. Ustedes como estudiantes deben empezar a pensar en qué podemos hacer, pues porque las necesidades son muchas. En nuestro país, nuestra ciudad necesita en este momento ese desarrollo, ese cambio, ese chip o este momento de crisis es una oportunidad. Veámoslo como que tenemos que combinar tecnologías, disciplinas, hasta nuestros mismos comportamientos deben cambiar en este momento para poder generar esa transición energética que se necesita. Yo aquí les quiero poner como 4 puntos que logré identificar como oportunidades para esta transición energética. La primera es la investigación en energías que permitan el almacenamiento y distribución. Métodos multidimensionales, es decir, que yo pueda generar todo un desarrollo frente a lo técnico, lo ambiental, lo social, lo legal y lo normativo. No podemos simplemente decir voy a desarrollar la energía solar, pero no me importa qué va a pasar con la comunidad que está cerca, o bueno, voy a tener en cuenta la parte legal y normativa, pero no me va a importar que voy a desarrollar ese proyecto, por ejemplo, en un área protegida como un parque nacional natural. Fuera de eso, tenemos que generar tecnologías que aumenten la eficiencia energética del uso de aparatos que estamos utilizando en este momento. Y, obviamente, promover inversión en infraestructura energética y tecnologías que sean limpias. La última era, pues, ampliar la infraestructura. Es algo que como país se tiene que empezar a generar, pero identifico estos 5
oportunidades como áreas de trabajo en las que como universidades, como sociedad, como investigadores, tenemos que empezar a desarrollar y empezar a generar proyectos que nos lleven a responder a este tipo de oportunidades que tenemos. Dense cuenta que aquí simplemente se abre un montón de ideas, un montón de aplicaciones, se puede usar machine learning, se pueden usar diferentes investigaciones, diferentes líneas de acción para poder suplir las necesidades que tiene nuestro país en este momento y las metas a las cuales debemos alcanzar. Entonces pensemos que el próximo laboratorio tiene que ser un laboratorio interdisciplinar, un laboratorio donde podamos tener diferentes tipos de disciplinas que nos permitan en realidad llegar a hacer esa transición energética que necesita nuestro país. Y cierro con esta frase del Papa Francisco: en el mundo hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y renovables. Todavía es necesario desarrollar tecnologías que sean adecuadas para la acumulación. Y listo. Con eso cierro mi intervención. Muchas gracias, Eli, por tu conferencia. Muy puntual, muy relevante, una información que debemos conocer tanto docentes como estudiantes que estamos dentro de esta nueva dinámica de llevar a cabo esa transición de las energías de origen fósil a las energías limpias. Nos has dado unos tips muy puntuales de lo que se puede hacer en Colombia, a pesar de que hemos dado prioridad, como tú lo has dicho, a la energía hidroeléctrica, pues hay un inmenso potencial, por ejemplo, en La Guajira, de energía eólica y la energía que proviene de los mares, como lo mencionaste. Te agradecemos mucho tu participación. Yo tengo una pregunta y miremos a ver si en el chat alguien tiene preguntas para que por favor las vayas mirando. A los que preguntan si les vamos a dar acceso a la presentación, sí, de hoy en 8 días terminamos estos webinarios, damos el cierre a nuestro ciclo de 9 conferencias y vamos a crear un micrositio en el que van a estar disponibles todas las presentaciones de los conferencistas con sus contactos, sus hojas de vida, sus perfiles para que ustedes tengan la información bien puntual. Asimismo, vamos a sacar una publicación de memorias muy breve en la que con la Oficina de Direccionamiento Estratégico vamos a crear como esta pequeña cartilla que va a ser como el comienzo para que el segundo semestre y de aquí en adelante en la universidad sigamos trabajando juntos con otras universidades en estos temas tan relevantes. Tú mencionaste que la energía geotérmica, que es uno de los grandes potenciales que se llevan a cabo en el mundo, es supremamente riesgosa. Yo sé que en Islandia, por ejemplo, Islandia es un país que está avanzado mucho en este tema. Creo que el 100% de su energía se produce de manera renovable. Ellos toda la energía de la que se provisiona es energía limpia. ¿Por qué dijiste que es muy riesgosa? Por favor, ¿nos podrías explicar? Gracias. Bien, los impactos ambientales del proyecto que se está generando en este momento en el país o los estudios se están haciendo frente a la utilización de geotérmica en el Nevado del Ruiz, que está dentro de un parque nacional natural. Entonces, hablaba un poco de los riesgos frente a los impactos ambientales que esto puede traer. Al generar un desarrollo de infraestructura dentro de un parque nacional natural, pues no sé, seguramente si se van a dar las licencias, pues la infraestructura que tú tienes que implementar para poder desarrollarlo y transmitirlo, pues va a impactar obviamente esa área protegida donde se está desarrollando. Entonces me refería aquí en Colombia, el proyecto que se está ahorita o el que tienen o donde hicieron la factibilidad está dentro de un área protegida que es el Parque Nacional del Nevado del Ruiz. Entonces me refería a ese impacto ambiental que podía haber aquí en Colombia. Claro, supremamente riesgoso si es un área protegida, cualquier escape, por ejemplo, de esa energía que es tan potente que reposa casi no en el núcleo de la Tierra, tengo entendido que eso está más o menos a unos 4 o 5 kilómetros de profundidad, pero sigue siendo riesgoso si se encuentran, por ejemplo, con cualquier yacimiento de otro tipo de sustancia. Listo. Tenemos en el chat varias preguntas, por ejemplo, hay una de Fernando Antonio Moreno, si quieres la lees, por favor. Pregunta, ¿qué opina de la integración de las edificaciones inteligentes con las construcciones sostenibles? Pues a mí me parece que es muy importante, justamente
Bueno, la construcción sostenible es justamente la utilización, por ejemplo, lo que hizo la EANA, y creo que Fernando también nos comentaba un poco, es el concepto de economía circular y cómo utilizar residuos que puedan venir de un proceso para incorporarlos dentro de otra producción. Eso es lo que hacen esas edificaciones inteligentes, que fuera de eso, de involucrar esos residuos o generar ese concepto de economía circular, pues también fuera de ser, o el concepto que incluye es que tú puedes aprovechar, tener eficiencia, por ejemplo, de circulación de aire, de tal forma que entonces no tengas que utilizar una cantidad, una cantidad o una mayor cantidad de, por ejemplo, aire acondicionado o calentadores. Pues nosotros no usamos calentadores, pero sí, por ejemplo, en la costa, ¿cómo se llaman? Aires acondicionados. Entonces, estas edificaciones inteligentes están muy enfocadas a utilizar, por ejemplo, que el arquitecto utilice la distribución. Entonces, voy a colocarlo en tal ángulo para que pueda tener una mayor incidencia de luz y no haya tanto consumo al prender, por ejemplo, las luces. O que entonces la circulación del aire se hace de una forma más eficiente a partir de cómo el arquitecto diseña esa energía. Entonces, pienso que las dos, la integración de tanto la edificación inteligente como la construcción sostenible, deben ir muy de la mano, y es algo que está necesitando pues en este momento la sociedad, que incorporemos todas las tecnologías posibles de diferentes áreas, de arquitectura, de diseño, de ingeniería ambiental, de ingeniería civil, para que obviamente podamos incorporar todos los conocimientos frente a un desarrollo que nos permita una adaptación a todos estos cambios que se están dando a nivel climático. Bien, Eli, yo tengo otra pregunta, si me lo Bueno, permites. sí, dale. Hablaste del prosumidor como aquel nuevo individuo que, además de consumir energía, también la produce en su casa o en su finca con alguna de las metodologías limpias que hemos venido hablando. En dado caso, digamos que en algunas de los lugares de habitación de las casas en Colombia, que tienen una amplia área a la que le llega el sol durante casi la mayor parte del día, alguien logra implementar esos paneles solares, consuma energía y tenga excedente de energía. ¿Qué tan lejos estamos de que esa energía vuelva a las fuentes originales y se pueda distribuir o vender? ¿Qué tan lejos estamos de esa tecnología? Lo que se está haciendo o lo que se tiene en la normativa es que si tú te conviertes en un prosumidor, lo que haces es que la energía que tienes en exceso la conectas a la red de interconectado nacional. Es decir, que Ingesa, que es quien la distribuye, es la encargada. O sea, tú como que se la vendes a Ingesa. Entonces yo no tendría que pagar los vatios que consuma, sino que o sea, es gratis porque yo lo traje del sol, porque yo fui el que implementó la energía, pero tengo que dársela a la empresa de distribución. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que entonces yo tengo que cumplir ciertos requerimientos como prosumidor para que ellos me acepten o acepten mi energía. ¿Sí? Es como si yo estuviera siendo el proveedor de la energía, pero tengo que, no se ha reglamentado todavía cuál va a ser el costo de la energía o a cómo me la va a comprar la empresa de distribución, pero sí se han establecido unas características o unos criterios frente a cómo yo entrego la energía. Entonces, por ejemplo, si tu casa produce menos de 5 kilobytes, si kilobytes no vas a poder generar o esa venta o esa distribución dentro de la red. Tiene que tu empresa o tu instalación debe producir más de 5 para poder transmitirlo al cableado internacional. Al cableado nacional, perdón. Nacional. Nacional, Vale, sí. ahí tenemos varias preguntas, si quieres las puedes leer. Tenemos una de Néstor Raúl Díaz muy interesante. Ok, Néstor, el proyecto eólico de la GU, en La Guajira. Ok, ese proyecto eólico, si tú te diste cuenta en las diapositivas, mostré que el proyecto eólico en La Guajira se licitó, se empezó a generar toda la parte de diseño, pero allí hay un problema, y es que no se tuvo en cuenta la comunidad. Entonces, lo que yo les decía, si no se hacen esos proyectos o no se generan esos proyectos desde diferentes dimensiones como lo ambiental, lo social, lo técnico, pues no va a haber una viabilidad. Y en este momento ese tipo de proyectos como el eólico de La Guajira no se ha desarrollado adecuadamente, justamente porque no hay una buena relación con comunidades indígenas como los guayús para que puedan permitir el desarrollo allí en La Guajira. Entonces, ahí vienen pues
dado a una de las oportunidades que yo les comentaba de generar metodologías que sean multidimensionales para la implementación de estos proyectos. Entonces viene pues que sea ambientalmente sostenible, que tenga en cuenta la comunidad. Chile ha desarrollado algo muy importante y se llama el índice de aceptación social para este tipo de proyectos. Entonces, si ustedes entran hacen Google, googlean, encuentran, se llama así, índice de apropiación, y ellos implementan el índice antes de hacer el proyecto, durante el proyecto y después del proyecto. ¿Y esto qué les permite? Ellos tienen todo un software montado que se puede hacer consultas online, y lo que hacen es justamente generar, por ejemplo, esas expectativas que tiene la comunidad frente al proyecto, conflictos, identifican también posibles sinergias que se puedan dar para desarrollar el proyecto. Entonces, implementar este tipo de metodologías es muy importante justamente para que no pase lo del proyecto eólico de La Guajira, que fue simplemente que la comunidad no permitió el desarrollo. Entonces, en eso Chile tiene bastante avance en incorporar comunidades dentro del desarrollo de esos procesos. Martín tiene otra, no se ha pensado en la implementación de energía nuclear. Bueno, energía nuclear aquí en Colombia es bastante complicado. Tenemos solamente un instituto que es el que maneja energía nuclear, y encuentra o tiene su instalación aquí en Bogotá, en la parte del CAN, del Centro Administrativo Nacional. Ellos allí son los que manejan todo lo que es energía nuclear, residuos de energía nuclear. Entonces, las consecuencias que tiene Colombia o las instalaciones y la tecnología y la capacidad humana para manejar energía nuclear no se tiene concebida dentro de las opciones del país porque no tenemos ese tipo de oportunidades. Vale, Fernando Antonio al final pregunta algo. ¿Qué opinas del auge de BIM? ¿Qué opinas del auge de BIM dentro del diseño de construcción de proyectos? No sé, Fernando, si quieras de contarnos qué es un poco el ¿Qué BIM, es el no BIM? tengo idea. Yo tampoco sé. Bueno, cordial saludo, mi doctora Omar, un honor ser parte de este maravilloso escenario. Yo soy ingeniero de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar. Muy concreto, BIM hoy en día es una metodología frente a lo que se denomina la dirección de proyectos sostenibles. Y tú mencionabas algo, hoy en día esa apropiación con la comunidad, entonces nuestros ingenieros están viviendo hoy en día con herramientas como BIM, como Lean Construction, como LEED, de diversas maneras de poder integrar absolutamente todas las fases para poder ir direccionando lo que es la eficiencia dentro del proyecto constructivo con la interacción e integración con la comunidad. Entonces, esa era mi inquietud, que hoy en día nuestros futuros profesionales lo están viendo. Y por último, estamos observando en el país de manera muy rápida un auge en tema de edificaciones certificadas LEED, ACE, Cradle to Cradle, como la Universidad de AN. Ya tenemos más de 450 construcciones. Simplemente yo quería preguntarte si consideran que ese podría ser el gran aporte de Colombia frente a lo que son los proyectos de sostenibilidad mundial que mencionabas. Sí, yo pienso que, bueno, para la meta del número 7, del objetivo 7 de energías, no sería lo único, pero este tipo de construcciones, sí, la LEED sí la conozco, la de BIM, la BIM no la conocía, pero sí, este tipo de estrategias, obviamente. Dense cuenta que no solamente, puede que no le estén apuntando a la meta del objetivo 7, pero sí nos están dando opciones para adaptación. Dense cuenta que ahorita nosotros dentro del país y dentro del mundo estamos viviendo una fase de incertidumbre, en la que no sabemos qué puede pasar, y el uso eficiente de todos los medios naturales que tengamos, de todas las fuentes, de toda la energía, de la luz que tengamos, que es lo que hace este tipo de certificaciones, pues es muy importante porque necesitamos disminuir consumo, mantener o aumentar pues como esa vida útil de las construcciones, y pues obviamente que sea un bajo costo para poder adaptar las necesidades que se están dando tanto por el cambio climático como por la
consecuencias económicas, pues la pandemia nos va a traer un momento de recesión económica pues bastante importante. Entonces, generar una eficiencia en que yo pueda invertir, por ejemplo, en una construcción que sé que por la distribución y por la forma en que fue diseñada me va a disminuir el consumo energético, es importantísimo como sociedad y pues obviamente que es un aporte que los ingenieros están haciendo y que es muy relevante para la forma en que vamos a tener que vivir en los próximos años. Listo, Eli. Bueno, muchas gracias a ti y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por tu contribución, tus aportes tan pertinentes a este tema de la energía que nos compete ahorita, no solamente en esta coyuntura, sino al planeta entero, esperando que a partir de la pandemia tomemos conciencia del uso racional de la energía, que cambiamos esos paradigmas preestablecidos al respecto de las energías de carbono que tanto daño le han hecho a la humanidad. Tú nos has dado aportes importantes en este tema. Te agradecemos mucho la participación y esperamos seguir contando contigo en el segundo semestre, en todas las charlas y otro tipo de eventos que vamos a organizar. Muchas gracias de nuevo a toda nuestra audiencia y nos vemos de hoy en 8 días en nuestra última charla, donde escucharemos a 2 de nuestras estudiantes, Mariana Cárdenas y Laura Abril, y tendremos la oportunidad de escuchar al ingeniero Óscar Javier Bernal, director del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Militar, quien nos hablará de la huella ecológica y la huella de carbono en esta universidad. Muchas gracias a todos, nos vemos de hoy en 8, hasta pronto, Eli. Gracias a todos por estar, por escucharme y feliz día a todos. Vale, hasta luego. A ustedes, Bueno, muchas gracias por la chao. intervención.